Muy bien. Pues estamos viendo qué tema, bueno, ahora sí que qué tema principal estamos viendo. ¿Cuál es el tema? La providencia de Dios. ¿Qué vimos la semana pasada? Solamente para dar un repaso rápidamente. ¿Qué es la providencia? ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Se acuerdan de la nota aclaratoria? Sí, la hermana Eva más, ¿va? Pero alguien más, ¿quién dice, quién nos puede compartir un poquito más? ¿Qué vimos la semana Sobre pasada? la, cómo ser, bueno, eh, cómo saber cuál es la voluntad, en realidad, de ese tema, de Dios, eh, así el descubrir cuál es su voluntad para nuestras vidas. Se abarcó ese tema, pero en sí no es el tema central. Que es, no es la suerte, ni es lo del destino, ni es lo del universo, lo que nos da esa providencia, sino es Dios. Así es. Yo puedo decir, el universo, por ejemplo, pues gracias al universo ustedes están aquí en Aposento Alto y pues gracias al universo que unió todos los astros y todo, y por eso estamos aquí. No, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Tristemente hay muchos que dicen cristianos, que van a iglesias y que creen, siguen creyendo en los astros, siguen creyendo en el, soy Sagitario, soy Leo, soy esto. Y lo más triste y ridículo, perdón, es que aún hasta lo postean. Y no estoy yo viendo sus, porque creo que a ninguno tengo como amigo en Facebook, yo creo que porque no quieren que yo sea su amigo. Pero de repente aparece, digo, de otras personas, digo, no puedo decir que de ustedes, porque a ustedes no tengo a nadie de amigo. Ya les dije una vez, ¿verdad? Me aparecen, pero yo no les mando solicitud porque dice, ay, el hermano ya me mandó solicitud y ya va a ver mi muro, va a ver. Entonces, para que ustedes se tengan completa libertad, nunca les voy a mandar. Si ustedes me mandan, a todos los voy a aceptar, a todos. ¿Sí? Pero creo que nadie me ha mandado, ¿verdad? Nadie me ha mandado de los que están aquí. Instagram no tengo, porque siento que Instagram es para gente bonita que le gusta sacarse fotos, ser muy fotogénica. Yo no soy guapo, no soy fotogénico, no me saco fotos, entonces Instagram no sirve para mí, pero sí tengo Facebook y pues, nada más tengo Facebook. Entonces, bueno, esa es la situación. Entonces, veo el perfil de otras personas, no de ustedes, porque no son mis amigos en Facebook. Entonces, en otras personas donde lamentablemente sí hacen ese tipo de cosas. Lo publican y muy orgullosos y se dicen que son y están presumiendo y, ay, hoy me espera no sé qué tanta cosa, hoy me espera no sé qué, una vez en una iglesia, hasta el maestro de jóvenes se le atrevió a decir a los jóvenes, que si sentían comezón en la mano, significaba que iban a recibir dinero, ¿sí? Y pues cuando nos enteramos, pero ¿cómo, hermano, estás enseñando ese tipo de cosas, no? Pues a veces por eso hay cosas que sí tenemos que ser como que muy quisquillosos o los pastores o los líderes con la gente que se pone a enseñar, a ver qué estás enseñando, porque muchas veces pueden enseñar cosas que no son. Y lamentablemente este tema de lo del destino, este tema de lo de la suerte, este tema de que el universo, muchas veces se abarca en las iglesias y de una forma todavía esotérica y como el mundo lo enseña. ¿Sí me explico? Y que lo que venimos a aprender aquí no es cosas esotéricas, no es cosas del mundo, sino es todas conforme a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de corregir. Muy bien, ¿qué más recordamos? ¿Hay algo más o ya lo hemos dicho todo? ¿Qué tenemos? De hecho, vamos a ver un poquito más el día de hoy.
que tenemos ese libre albedrío o esa libertad. ¿Sí me explico? Esa libertad. ¿Dios realmente obliga a las personas? No. Jamás, jamás Dios va a obligar a las personas. Muy bien, ¿qué más vimos o ya? Parece que ya, ¿verdad? A grandes rasgos es lo que vimos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos al punto 2 y el punto 2 dice lo siguiente, la relación entre la providencia de Dios y la libertad humana, ¿sí? La relación entre la providencia de Dios y la libertad humana. Dice ahí en nuestra página, uno de los mayores misterios en la fe cristiana es cómo Dios gobierna todas las cosas sin anular la libertad humana. Y esto es bien interesante y mucha gente no lo entiende o ha sido tema teológico en muchos tiempos dentro del cristianismo. Se han dado muchas ramas por ese pensamiento. De hecho, parte esta teología reformada parte un poquito de esa forma, ¿no? El hecho de la predestinación, el hecho de que Dios dijo que tú sí, tú no vas a ser salvo, tú sí, tú no. ¿Sí me explico? Entonces, eso marca así como que el destino, como que la suerte. O sea, si yo no tuve la suerte o el destino, o Dios me destinó que me iba a ir al infierno, entonces yo ya no soy culpable, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el culpable o quién fue el que tuvo, al que decidió que yo me fuera al infierno? Pues Dios. ¿Y le echamos la culpa? A Dios. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante resaltarlo. Entonces, dice, si Dios tiene control soberano sobre la historia, ¿cómo puede el ser humano seguir siendo responsable de sus decisiones? La respuesta está en entender que la providencia divina no actúa como una fuerza que impone, sino como una sabiduría que ordena. Nosotros somos libres de hacer y deshacer como nosotros queramos. Que veamos, Dios nos da ciertos principios para que nosotros los sigamos, pero depende también de nosotros si seguimos ese consejo de Dios o no seguimos ese consejo de Dios. ¿Sí? Si no seguimos el consejo de Dios, Dios interviene. ¿Sí me explico? ¿Y qué pasaría? O nos disciplina o termina con nosotros. Si hacemos todo conforme a la voluntad de Dios, también Dios interviene. ¿Qué hace Dios? Nos bendice, nos protege, nos guarda, etc. Entonces, siempre tenemos nosotros la libertad y siempre Dios también va a tener esa libertad. ¿Sí? Entonces, quitémonos eso de que es que ya está escrito, es que el destino ya está ahí, es que el propósito para mí, o sea, para mi vida ya está ahí. Veíamos un texto muy interesante, ¿recuerdan? Cuando alguien entre la multitud dijo, Señor, dile a mi hermano que me comparta, ¿no? ¿Y qué contestó Jesús? ¿Sí recuerdan? ¿A mí quién me puso como juez para decidir en esas cosas, en ese tipo de cosas? ¿Me explico? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dios le está dando la libertad al hombre de elegir todo. Sí, sí, pero claro, Dios también te ha dado ciertos principios para que nosotros, con base a esos principios, podamos tomar mejores decisiones. Pero a final de cuentas, Dios tiene un propósito, o sea, Dios nos quiere bendecir. ¿Sí? La meta es, Dios nos quiere bendecir, nos va a ver un día ante su presencia, Dios está preparando un lugar para nosotros. Esa va a ser la meta final. ¿Sí me explico? Va a ser la meta final. Pero lo que hagamos de aquí a allá va a ser un camino de tomar decisión tras decisión, como malas decisiones, como buenas decisiones. Pero lógicamente, si en ese camino, si realmente soy hijo de Dios y en ese camino tengo trastabillo o caigo en ciertas situaciones, ¿qué va a pasar? Dios me va a disciplinar. Pero si tomo buenas decisiones,
Dios siempre va a ser bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Tanto hay libertad en mí, como también hay libertad de Dios en acción. ¿Sí me explico? Ni Dios está, es más, si entendemos, Dios, ni el mismo Dios está sujeto a, aunque Dios sepa lo que va a hacer él mismo, ni él mismo por ser Dios está sujeto a lo que él ya sabe que va a hacer, porque es Dios y es libre. ¿Sí me explico? Pero aún a pesar también de que Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer, aún así Dios nos da la libertad, aún así, de escoger. Nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida. Y el que causa sus problemas hacia sí mismo no es Dios, porque Dios quiere todo lo mejor para nosotros, ¿cierto o no? ¿Sí? Pero quien a veces no quiere lo mejor para uno mismo, somos nosotros mismos. ¿Sí me explico? Entonces, es importante esa situación. Seguimos. Ahí tenemos un subtítulo y dice, la diferencia entre la providencia y soberanía. Gracias, hermanos. Gracias, digo. Diferencia entre la providencia y soberanía. Dice lo siguiente. La soberanía de Dios es su derecho y poder absoluto para gobernar todo lo que existe. Algo que debemos de entender es de que la soberanía de Dios, cuando se dice que alguien es soberano, ¿a qué se estará refiriendo? ¿Qué estamos diciendo cuando Dios es soberano? Recordamos que ese atributo moral de Dios ya lo vimos. Ya vimos, Dios es soberano. ¿Qué recordamos de esa clase? ¿Qué significa que Dios es soberano? Está por encima de todo y todos. Sí, 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 sí. Sobre toda autoridad, Ajá, sí. sobre toda autoridad, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, aquí en México se dice, bueno, en cada nación, que el Estado es soberano, ¿qué se está refiriendo? Que el pueblo, el Estado, es el que tiene la última palabra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Que mande el pueblo, etcétera. Según. Entonces, en el caso de Dios, la misma palabra se aplica. La soberanía de Dios es su derecho. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Sí me explico? Dios es soberano y Él puede ejercer su soberanía porque es su derecho por ser Dios y tiene poder absoluto para gobernar todo lo que existe, porque Él es ¿qué? Dios. Y ahora, cuando veíamos ese atributo moral de Dios, preguntábamos, hacíamos una pregunta, ok, Dios es soberano y puede hacer lo que a Él le plazca. Pregunta, de aquel entonces, y la volvemos a hacer, ¿realmente Dios puede hacer lo que a Él le plazca? ¿Siendo Él soberano? Y la respuesta es no. No. Por ejemplo, ¿Dios podría y querría mentir? No, porque su propia santidad, su propio ser santo, chocaría con eso. ¿Sí? Aunque Él sea soberano, aunque sea la mayor autoridad, Él también no puede hacer lo que Él quisiera. ¿Sí me explico? ¿Sí? Él podría, por ejemplo, digamos que Eduardo, el hermano Eduardo, un día va al trabajo y sabe el hermano Eduardo que hace 3 horas de camino para ir a su trabajo. ¿Sí? Pero el hermano Eduardo ese día se sale a hora y media de entrar a su trabajo, por X razón. Entonces el hermano Eduardo, que tiene mucha fe, que tiene mucha confianza en su Dios, ¿sí? Sale y dice, Señor, por favor, te pido, por favor, que pueda llegar a tiempo y con bien a mi trabajo, sobre todo que llegue con bien y a tiempo.
sabiendo que normalmente se hacen 3 horas, ¿sí? Pero voy a hora y media. Pregunto, ¿Dios va a hacer que yo llegue puntual? ¿Por qué? Porque es consecuencia de usted que salió tarde. Es un acto de usted que salió tarde. O sea, no. ¿Lo podría hacer? Porque es Dios, lo podría hacer. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no va a violar, por ejemplo, cosas físicas o de la materia. O sea, él me podría así como que teletransportar, ¿no? Él lo podría hacer por ser Dios, lo puede hacer. ¿Lo va a hacer? No, porque haya establecido ciertas leyes, ciertas reglas. ¿Sí me explico? Entonces, aunque Dios sea soberano, no puede hacer, no porque no, sino su misma ética, su misma moral, sus mismos principios no se lo permiten. ¿Sí me explico? Y en aquel entonces veíamos como, qué interesante, cómo el mismo Dios tiene reglas para sí mismo. ¿Sí? Y él vive con base a esas reglas y principios que tiene de sí mismo. Imagínense cuando el hijo dice, o las hijas, o lo que sea, bueno, hijos o hijas nada más, hijos o hijas, pero tú no me mandas, ¿no? Y es que tú, ¿qué? ¿Por qué? Yo quiero ser libre. No, en todo hogar hay reglas, en todo lugar hay principios. Si el mismo Dios tiene reglas y principios, nosotros también necesitamos tener reglas y principios. Y con base a esas reglas y principios, nosotros podemos vivir ¿qué? Libremente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante entender que la soberanía de Dios es su derecho, su poder absoluto y que Él, a pesar de que podría hacer todo lo que Él quisiera, no lo puede hacer. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí? Bien, siguiente, dice, la providencia de Dios es la manifestación práctica de esa soberanía. ¿Sí? Ahora, una cosa es la soberanía y la providencia es ¿qué? La manifestación práctica o la forma en cómo se expresa esa soberanía. Como Dios usa su poder para preservar, dirigir y cumplir sus planes en el tiempo. Podríamos decir que la soberanía es el principio y la providencia es su ejercicio. ¿Sí vamos bien? Bien, pues vamos al Salmo 135. Salmo 135, versículos 5 y 6. ¿Ya estamos ahí? Me espero. Salmo 135, versículos 5 y 6. ¿Ustedes me dicen? ¿Ya? Dice lo siguiente. ¿Quién escribió este salmo? No sabemos, la Biblia no lo dice, es este autor desconocido. ¿Sí? Bueno, nada más para que tengamos ese contexto. Versículo 5 dice, yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. ¿Sí? Y hay que entender que el salmista está aquí plasmando el hecho de que sí, la gente, el ser humano ha creado ¿qué? Dios, ¿sí? Y de hecho, hace esa diferencia. Dice, yo conozco la grandeza del Señor, reconociendo ese único y verdadero Dios, ¿sí? A diferencia de que todos los demás dioses que la gente se ha creado.
dice después, nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. Versículo 6, el Señor hace ¿qué? Lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, en los océanos y en las profundidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que Dios, que primeramente es ¿qué? Soberano, porque Él puede hacer lo que a Él ¿qué? Le place. ¿Sí? Si nosotros decimos, ay, es que Dios puede hacer lo que... Aquí lo está diciendo en la Biblia. Aquí está diciendo claramente que el Señor, que ese Dios, no el que nos creamos en nuestra cabecita, no el Dios de los egipcios, no el Dios de los griegos, no, el Dios vivo y verdadero, a diferencia de todos los demás dioses que la gente se ha creado, el verdadero Dios, hace y se complace en hacer absolutamente lo que Él quiera. ¿Qué estamos viendo ahí? La soberanía de Dios. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ¿quién está hablando ahí? Jesús, por eso pero yo digo Jesús, y Jesús, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿hay mayor autoridad que Jesús en este asunto? No, porque Él es Dios. Muy bien. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y fíjense cómo dice lo siguiente, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Bien, recordemos, en la soberanía de Dios, Dios puede hacer lo que a Él le place, lo que Él quiera. Nosotros humanamente diríamos, ay, pero ¿por qué a Él sí y yo no? ¿O por qué a Él no y por qué yo sí? Andamos haciendo ese tipo de juicios, ¿sí? Pero Dios, como es soberano, y nadie le puede decir a Dios, ¿por qué haces eso? ¿Sí? Dios en su soberanía dice, yo quiero darle sol a los buenos y darle sol a los malos. Darle de llover a los buenos y darle de llover a los malos. Y uno le preguntaría, ¿pero por qué? Porque quiero. Dios dirá, porque quiero, porque soy soberano, porque me place bendecir a todos. Me place bendecir completamente a todos. ¿Sí? Por eso es de que cuanto más Dios da a toda la humanidad tiene menos pretexto para decir, nadie me dijo, no conozco a Dios. Dios, pues nadie me enteró de que tú existías. No, porque Dios se hace evidente, Dios se hace palpable para toda la humanidad. ¿Sí me explico? O sea, honestamente le preguntas o le puedes preguntar a un médico o a alguien que conozca el cuerpo, realmente, por ejemplo, toda la maquinaria que tiene, toda la maquinaria interna que tiene tu ojo, o nuestro cuerpo. Recordemos que el cuerpo no tiene nada más órganos aquí acá, sino son todos, son sistemas, sistema digestivo, sistema sanguíneo, sistema óseo, sistema, todo, son sistemas completamente, muy elaborados, somos muy complicados en ese sentido. ¿Realmente crees que todo maquinaria haya sido por obra de la casualidad o de la evolución? No, en lo absoluto. ¿Sí me explico? Entonces,
Todo lo que, la forma en cómo Dios nos diseñó, todo eso invita a que el hombre pueda darse cuenta de la posición que pueda tener para con Dios, que inclusive a pesar de que es malo, Dios le sigue viendo, le sigue dando la vista, le sigue dando el respirar, le sigue dando un latir en el corazón, a pesar de que a muchas veces, infinidad de veces, el ser humano quiere negar la existencia de Dios, etcétera. Aún así, Dios da. Aún así, Dios quiere, porque es soberano y así es su deseo, ser de bendición inclusive para quienes lo rechazan. ¿Sí me explico? Y Jesucristo tuvo que dar ese ejemplo. ¿Por qué? Porque la enseñanza anterior, ¿cuál era? Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, como Dios, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera dice, estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y no es cierto que nosotros debemos de copiar exactamente cómo debe ser Dios. Ya hemos visto pasajes. Tenemos que llegar a ser a la altura de Cristo, llegar a ser a la altura del Padre. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de acciones que pone como ejemplo el Señor Jesucristo, nos estaremos pareciendo como Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es así. Nosotros humanamente hablando, egoístamente hablando, diríamos, pero Él, ¿por qué si ni se lo merece? Él no se lo merece. Yo sí me lo merezco, ¿no? Yo sí me lo merezco. Él no se lo merece. ¿Sí? Pero no tenemos que tener esa actitud, ¿sí? Que normalmente el mundo nos enseña. Como dice aquí, han oído, ¿sí? Pues no. Aquí con base a la palabra de Dios, con base a lo que yo quiero, Jesús dice, así como Dios, hay que hacerlo de esta forma. De otra forma, no. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente subtítulo dice lo siguiente. Dios actúa sin violar la libertad humana. Un punto fundamental que distingue la providencia bíblica de la fatalista, ¿sí? Porque hay algunos que tienen esta idea de la providencia de Dios fatalista, es así de que Dios ya determinó. Esa es la fatalista. O sea, pues es que si esto me pasó y pues es que ya estaba escrito que me iba a pasar esto. No. Tú estás ahí por las decisiones que tú tomaste, no porque ya estaba escrito. ¿Sí me explico? Esa es una actitud fatalista. Y es que Dios esto, es que Dios ya determinó, es que Dios ya lo escribió, es que no. Eso es un punto fatalista. Ahora otra vez dice un punto fundamental que distingue de la providencia bíblica de la fatalista es que Dios gobierna sin anular la voluntad del ser humano. La Biblia muestra un equilibrio misterioso y realmente es algo complicado de entender, por eso es de que no vamos a acabar este punto el día de hoy. La Biblia muestra un equilibrio misterioso, pero real. Dios dirige los caminos de la historia y al mismo tiempo el hombre sigue siendo responsable de sus decisiones. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es, ¿sí? Por ejemplo, en la historia de José, es una historia muy bonita que vamos a ver ahorita, sus hermanos actuaron movidos por la envidia y malicia, pero Dios usó incluso esa injusticia para cumplir un propósito mayor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 50. Génesis capítulo 50, versículos del 14 al 21. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Ya estamos hablando prácticamente del último capítulo de Génesis, ya estamos prácticamente terminando.
Sí recordamos más o menos el contexto. Ya el pueblo de Israel ya había entrado ¿a dónde? A Egipto. ¿Cuántos entraron? 70, muy bien. ¿Sí? Entró como familia, como nación. Como familia, muy bien. Versículo 14 dice, después de haber enterrado a Jacob, ¿quién era Jacob? ¿El papá de quién? Papá de José, ¿de quién más? Ah, ¿verdad? Que fueron los 12 patriarcas, muy bien, ok. Un día les voy a dejar de tarea aprender ese nombre de los 12 patriarcas. Bueno, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. ¿Qué le hicieron los hermanos de José a José? Lo vendieron, ¿sí? ¿José era el clásico niño bonito que le caía bien a toda la gente? No, ¿verdad? Era el clásico caime mal, ¿sí? El clásico caime mal, ¿sí? Entonces, este, les caía mal a sus hermanos, inclusive trataron de matarlo, ¿verdad? Por ahí uno dijo, no, 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 no lo maten, etcétera, y ya, decidió mejor venderlo. Versículo 16. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron. No sabemos si esta sea una carta real, ¿verdad? Pero ellos, mira, nos dio, o sea, coincidentemente, ¿no? Coincidentemente, ¿no? Bueno, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso, nosotros los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. ¿Se dan cuenta? ¿Hubo libertad en los hermanos de José para venderlo o para inclusive matarlo? ¿Hubo libertad en ellos? Sí. Ellos hicieron con José lo que ellos quisieron. Sí. ¿O realmente ya José estaba determinado a decir, ah, no, José, Dios, no, los hermanos lo iban a hacer y Dios lo escribió en un libro, no, no le van a hacer nada a José y se va a aplicar y se va a cumplir lo que yo he escrito? No, tenían la completa libertad, ¿sí? Ahora ellos sabían que habían pecado, ¿verdad? ¿Y por qué sabían que habían pecado? Porque ellos habían leído la Biblia, ¿verdad? Y sabían que ellos habían pecado por eso. ¿Sí? Ellos ya tenían la ley, ¿verdad? No, ¿por qué no? Todavía no existía Biblia. Todavía no existía Biblia. ¿Sí me explico? Me gusta hacer estas preguntas para ver si me están poniendo atención. ¿Sí? Entonces, no tenían Biblia. ¿Por qué no tenían Biblia? Vemos hasta Éxodo capítulo 20, cuando Dios da la ley. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que estamos observando? Que aún así el ser humano tenía conciencia de qué? De pecado. ¿Sí? No necesitas tener la Biblia, no necesitas tener la ley para que una persona pueda darse cuenta que algo está bien y que algo está mal. ¿Sí me explico? Por eso es de que Dios puede juzgar a todos. ¿Sí? Oye, pero es que la persona que está allá en Timbuktu y todo, y que a lo mejor nunca ha escuchado el nombre de Dios, etcétera. Bueno, pero si puedes saber lo que es bueno, y si puedes saber lo que es malo, ¿no?
Sí puede saber lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Y de esa forma también Dios lo puede juzgar. ¿Sí me explico? Entonces, todos, y ese chip de conocer lo bueno y lo malo, todos, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo sabían. Los hermanos de José lo sabían. ¿Sí? Sabían que estaban haciendo algo malo. Y a pesar de que ellos estaban haciendo y que hicieron algo malo, la forma en que contesta José es muy, muy bella y dice, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Y versículo 20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Sí? Entonces, a pesar de que los hermanos de José hicieron mal a José, aún así Dios tenía un plan. Y ese es ahí donde está como que, okay, o Dios nos controla, o Dios no nos controla, o qué. Y esas son las cosas, ese es lo difícil, lo que a mí me va a tocar explicarles con claridad, pero tenemos que entender eso. Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera, ¿sí? Y Él ordena y tiene un plan, ¿sí? Tiene un plan general, ¿sí? Hay gente que lamentablemente puede decirse que se cree como José, ¿no? O se cree un Abraham, o se cree un Isaías y todo, un Jeremías. Y no sé por qué hay gente que se siente tan especial en sí misma que dice, no, es que pareciera que es que Dios me dio una palabra y me dijo que casi, como lo de las fechas anteriores, que ya nos quedamos, ¿no? Que van a hablar acerca o que hablan acerca del próximo rapto. Entonces, hay gente que se siente tan especial y es que Dios ya me eligió, es que Dios ya determinó que yo sea su profeta, Dios ya determinó que yo sea, y prácticamente lo que desayuna, come o cena, lo que él hace es como que va a influir en el mundo, ¿no? Y todo lo manifiestan, todo lo expresan, y no, ¿sí? Dios tiene un plan general, ¿sí? De la misma forma como Dios pudo hacer que la nación o que esta familia entrara a Egipto por medio de José, lo pudo haber hecho con cualquier otra persona. No necesariamente José. ¿Sí me explico? Y eso es algo. Pareciera ser que para nosotros no, es que José ya estaba, Dios ya sabía cómo iba a ser José. Y esas son las cosas que también en cuanto a la confusión de la predestinación, Dios ya sabe o nos conoce desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, Dios ya sabía, pues, otra vez, perdón, Eva. Dios ya sabía, no, voy a hablar de cosas buenas, voy a hablar de cosas buenas. Dios ya sabía que un día Eva le iba a aceptar, que un día Eva iba a ser una verdadera adoradora en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, Dios ya sabía, ¿sí? Dios ya sabía el carácter de Eva, Entonces, si Dios ya sabía cómo iba a ser Eva, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues si Eva va a ser de cierta forma, pues voy a trabajar más en su vida. ¿Sí me explico? Voy a hacerle más esto, le voy a ayudar a que haga más esto, le voy a ayudar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Una cosa, Dios como que tiene una base, Dios nos conoce, pero ya que sabe cómo somos, ya sabe cómo es nuestro corazón, entonces dice, entonces puedo trabajar con Él. Y Dios en su libertad influye en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, este pasaje que también los de teología reformada siempre pasa, es que Dios acogió a Jacob y rechazó a Esaú, ¿no? O sea, así como Dios determinó, ya ves, ahí dice Dios rechazó a Esaú, pero también Dios escogió a Jacob, entonces ya ves, ahí está la predestinación. No, Dios ya había conocido cómo era el corazón de Jacob y cómo era el corazón de Esaú. ¿Cómo era el corazón de Esaú? ¿Cómo se comportaba? Cuando sus papás le decían, hijo, ve a buscar una mujer, ¿qué tipo de mujer escogía? Las que no le agradaban a Dios. ¿Sí? ¿Cómo era el corazón de Esaú? Entonces Dios viendo el corazón de Esaú y conociendo cómo iba a ser Esaú, ¿qué pudo haber dicho Dios? No es buen material para trabajar con él, ni es
con quien yo quisiera que de ahí saliera el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero ¿cómo veía el corazón de Jacob? Aunque tenía sus detallitos, pero a final de cuentas fue una persona que buscó, que se entregó y fue obediente. Entonces dice, por eso rechazó a Esaú, siendo el mayor, y por eso escogió trabajar con Jacob. ¿Sí me explico? Y así ya no choca. ¿Sí? Entonces, Dios tiene y Dios puede seguir obrando en nuestras vidas porque es libre y nosotros podemos seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Una cosa es lo que Dios sabe, pero Él no ha determinado absolutamente nada. ¿Sí me explico? Dios no ha determinado nada en nuestras vidas y nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida, pero si lo hacemos y construimos nuestra vida como arquitectos junto con Él, va a ser mucho mejor. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro eso de lo de Jacob y de Saúl? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Seguimos adelante. Adelante. Bueno, tocante al tema de José, dice que, bueno, aquí en Génesis 45, versículo 5, ahí dice que no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, fue Dios quien me envió antes que ustedes. Entonces ahí como, o sea, Dios ya estaba... ¿45 qué? 5, 45, 5. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes a fin de preservarles la vida. Sí, es que todo eso es conforme, o sea, ¿cuál era el plan? Dios quería meter a la familia de Abraham, los descendientes de Abraham, a que se conservaran un tiempo en Egipto, por la hambruna que se venía, etcétera. ¿Se me explico? Ya, o sea, Dios ya tenía ese plan. ¿Sí? ¿Cuándo iba a ser? Pues pronto, ¿no? O sea, pronto. Pero, otra vez, ¿qué fue lo que hizo que en los hermanos influyera que eso? Realmente no fue Dios. Dios permitió que el enojo que ellos tenían con José creciera y creciera y creciera a tal punto que ellos decidieran venderlo a él. ¿Se me explicó? Y así como pudo haber sido José, después de José tuvo un hermano menor. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Benjamín. ¿Sí? Si hubiesen matado a José, hipotéticamente, seguramente el que lo iba a suplir porque Jacob así tenía esa sentir por el menor, Benjamín hubiera ocupado ese lugar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, entonces se predestinó para partir de que fue vendido. Digamos así, Dios aprovechó esa oportunidad para... Podemos pensarlo, no tanto que aproveche ¿cómo? Es que ese es el tema complicado. Dios tiene un plan, ¿sí? Dios ve el objetivo, ¿sí? La gente vive su vida como la quiere vivir, ¿sí? Haciendo las cosas como quiera hacer, ¿sí? Pero a pesar de que la gente hace y deshace como quiera hacer, Dios de cierta forma permite ciertas cosas que ocurran para que su plan sea como debe de ser. De hecho, la semana pasada vimos dos ejemplos. Vimos el ejemplo de Job y vimos el ejemplo de Satanás, ¿sí? Satanás, ¿qué quería hacer con Job? Matarlo, destruirlo, hacer que blasfemara en contra de Dios, ¿sí? Dios le permitió a Satanás cierto algo, ¿sí? Pero Satanás sí quería hacerle algo malo a Job, y Dios simplemente le quitó ciertos, o le permitió, bueno, le quitó ciertas restricciones a Satanás para que le hiciese. Pero Dios no le puso eso en su corazón a Satanás. Él ya lo quería hacer. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa en el caso de Jesús? Satanás ya quería
destruir la obra redentora de Dios, matar a Jesús, ¿sí? Y él lo mató y bueno, no lo mató, sino al llevarlo a que él alentara a la gente, crucifíquenle, crucifíquenle, alentara a Judas para que lo entregara. ¿Quién fue eso? Satanás, ¿sí? Hizo todo eso y al final, ¿qué resultó? Que ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue el sacrificio necesario para que por su muerte nosotros pudiésemos tener perdón de pecados. Y era lo que decíamos. Entonces, todo lo que haga Satanás porque por su propia voluntad, o sea, hasta Dios utiliza su enojo, su agresividad para inclusive impartir cierta justicia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y sirve a los propósitos de Dios en un plan mucho más superior. Y hasta yo daba la expresión de que Satanás diría, ay, otra vez me la volviste a hacer. Yo pensando que estoy haciendo y destruyendo tu obra, y ahora resulta que yo serví para tu obra. ¿Sí me explico? Y así es en el caso de los hermanos de José y todo. O sea, pues de cierta forma, inclusive hasta Jacob, bueno, hablando un poquito de Jacob, hasta podemos decir que hasta era un mal padre, ¿no? Porque no trató a todos sus hermanos por igual. Y al no tratar a todos sus hermanos por igual y a uno le dio cierta preferencia, ¿qué generó? Exactamente. ¿Sí? No sé si más o menos quedó claro, pero esperemos ir aclarando más ese punto. Sí, básicamente Jesús cuando dijo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, se fijó en la vida de José. No, es que, bueno, que el mismo Jesús está hablando acerca de que en la ley escucharon, o sea, referente a lo que enseñan, referente a la ley o lo que enseñan los rabinos, etcétera. Eso se da así como que el ojo por ojo y diente por diente. Si te hacen algo, pues tú le regresas, con base a la ley de ojo por ojo y diente por diente. Si te bendice, pues tú la retribuyes. Sí, pero no tanto con José. ¿Sí? Entonces podemos resumir a que sí hay una voluntad de Dios, pero depende ya también de nosotros, ¿no? O sea, Dios sí, como que sí tiene una voluntad, o sea, sí sabe qué va a pasar o qué puede pasar, pero pues también si nosotros no caminamos en el camino que es y empezamos a tomar decisiones que como que corrompen eso, pues no, obviamente no se va a cumplir la voluntad. Así, y un ejemplo muy claro es el mismo pueblo de Israel. ¿Qué voluntad o qué planes tenía Dios para Israel? ¿Pero Israel los quiso? No. Y Dios tuvo que obrar con él de cierta forma, de una forma muy diferente. Sí. Sí. Inclusive esa frase que siempre me parte el cerebro y el corazón cuando le dice al pueblo de Israel, ay, si tan solo me hubieras hecho caso. Si tan solo. Ahí no está violentando la voluntad del pueblo de Israel, de toda una nación. Les está dando completamente la libertad. ¿Y por qué Dios no los bendijo? Porque ellos no se comportaron a la altura para que pudieran recibir las bendiciones de Dios. ¿Sí? ¿Sí quedó? Bien, bien. Vamos a continuar. Bueno, ya leímos de José. Dice, Dios no obligó a los hermanos de José a pecar, ellos lo hicieron por decisión propia, sin embargo su maldad no frustró el plan divino. Bien, la providencia no cancela la libertad humana, pero la trasciende. El ser humano actúa dentro de los límites del propósito divino y aún sus errores son tomados por Dios para cumplir un bien mayor. La providencia de Dios nos enseña que vivimos en un universo que no está fuera de control, sino sostenido por un creador sabio, justo y bueno. Nada escapa de su mirada, pero tampoco todo está forzado por su mano. Dios gobierna con poder, pero también con respeto por la libertad que Él mismo otorga al ser humano. Creer en su providencia no significa resignarse al destino, sino descansar en su sabiduría y obrar con responsabilidad, sabiendo
que detrás de todo lo visible hay una mente divina que ordena el caos y da sentido a lo incierto. Así como no creemos en la suerte, como no creemos en el azar, como no creemos en el destino, como no creemos en la fuerza del universo, como no creemos en esas cosas, un cristiano que sí es lo que debe de creer, que Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y eso nos tiene que dar esperanza, ¿sí? De que ay, ¿y ahora qué me va a pasar? Me pasa, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? O esta frase dominguera que muchas veces la he comentado y reprochado de, pues a ver qué Dios dice, ¿no? O sea, no, no es saber qué Dios dice, es tienes que ser obediente a los consejos de Dios y Dios ya determinó que bendecirte. ¿Sí? Y hablábamos otra vez con el tema de escoger parejas, ¿no? En los jóvenes. Ay, si yo sé que me caso en yugo desigual, imagínense, aún así, estando ahí en el atrio, ¿no? Ya después de que me echan los arroces, ¿no? Después de que me echan los arroces, de que me casé, ¿sí? Pero yo sé que me casé en yugo desigual, que todavía con la sinvergüenza, digamos, pues a ver qué Dios dice. Pues Dios ya dijo que te va a ir mal. Así, Dios ya dijo que te va a ir mal. No es saber qué Dios dice. Y en el momento en que tú decidiste casarte en yugo desigual, ya empezó tu desgracia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, vamos por último a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque una persona que realmente cree en Dios va a poner toda su fe y toda su confianza ¿en quién? En Dios, en su corazón, en Dios, ¿sí? Todas sus fuerzas de su corazón va a ser confiar en Dios. Y dice, y no dependas de tu propio entendimiento. Algo que debemos de entender es, las cosas a la forma de Dios son mejor que mis formas, ¿sí? Siempre las cosas a la forma de Dios son mejor que como yo las puedo proponer. Si Dios dice que es mejor hacerlo así, no puedo decir, Dios, te equivocaste, ¿cómo puede ser posible? No, no, Dios no se equivoca. Dios jamás se va a equivocar, ¿sí? Pero nosotros nos tenemos que someter a lo que Dios dice. Y versículo 6 dice, busca ¿qué? Su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Si la semana pasada preguntábamos, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo hacer para saber cuál es la voluntad de Dios? Yo preguntaría, parte de la voluntad de Dios sería que, ay, pues a lo mejor hoy Dios no quiere que lea su palabra. ¿Sería parte de la voluntad de Dios? No. Hoy Dios no quiere que ore. ¿Sería parte de la voluntad de Dios? Hoy domingo, yo siento como que Dios no quiere que me levante tan temprano, que venga a la iglesia. O sea, Dios, como que siento que Dios no quiere que haga eso. ¿Dios podía hacer eso? Absolutamente no. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando una persona busca la voluntad de Dios, como dice, si yo quiero buscar la voluntad de Dios, si yo quiero buscar lo que Dios, las bendiciones de Dios o lo que Dios tiene para mi vida, si se busca su voluntad en todo, ¿qué? En todo lo que hagas. Dice, y Él
te mostrará cuál camino tomar. Pero si no tengo la mayor disponibilidad de buscar la voluntad de Dios, si no me interesa nada de Dios y luego todavía me va mal en la vida, ahora resulta que le echo la culpa a Dios por lo que me está pasando. ¿Sí? Pero si yo no busco a Dios de una forma honesta, de una forma verdadera, si no soy un verdadero adorador en espíritu y en verdad, no, Dios no puede trabajar conmigo y no me mostrará cuál será el camino a tomar. Y de hecho, gracias a que nosotros tenemos la Biblia, prácticamente tenemos toda la voluntad de Dios, tenemos todo lo que Dios ha revelado de su ser, de su forma de pensar, de su forma de sentir, de cómo obra, de todo. Ya tenemos la voluntad de Dios, pero si no la conocemos, si nos dejamos, si no nos congregamos, si no leemos la Biblia, si no oramos, si no compartimos nuestra fe con los demás, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dios me mostrará su voluntad? Pues no, porque no tenemos nosotros la voluntad de que Él muestre su voluntad. ¿Sí? Pero pregunto, ¿ahí Dios obliga a alguien a que lo siga así fervientemente? No, Dios no obliga absolutamente a nadie. Nos da completa libertad. Si quieres leer, lee. Si no quieres leer, no leas. Si quieres orar, ora. Si no quieres orar, no ores. Si quieres venir a la iglesia, ven. Si no quieres venir, no vengas. ¿Sí? Pero mi voluntad también va a depender, la voluntad de Dios también va a depender de la forma en cómo nosotros tomamos las cosas de Dios. Así de fácil. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, y no es como, no lo tomen así como amenaza ni nada, pero es lo que Dios ha revelado. Nosotros lo hemos visto y lo vamos a ver otra vez en este año referente al casi durante 9 meses, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, ¿sí? Y cómo se comporta de una mala manera y cómo Dios trata con su nación escogida, con la cual quiere bendecir, y el pueblo de Israel ignora a Dios, ignora a Dios, ignora a Dios. ¿Sí? Por eso es de que, recordemos, es cierto, ya tenemos la salvación, ya no la perdemos, pero recordemos que también hay un ¿qué? Tribunal de Cristo. ¿Sí? Y en ese tribunal de Cristo, ya teniendo la mente de Cristo, ya siendo como Cristo, imagínense la mentalidad de un Cristo, así con lo que es, dándose cuenta que muchas de las cosas que hizo en su vida fue una pérdida de tiempo, fueron decisiones mal tomadas, hasta que uno querría hacerse. "Uy, fui tan tonto, teniendo todo lo que Dios me da, ¿y por qué fui tan tonto para elegir esto? ¿Por qué fui tan tonto para tomar esta mala decisión? ¿Por qué fui tan tonto para esto?" Y Jesucristo aún en el hecho de la muerte, ahí en el Getsemaní dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quería cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si una persona realmente quiere buscar la voluntad de Dios, tiene que ser una persona que realmente busque a Dios de una forma verdadera y honesta y obediente a la voluntad y consejo de Dios. Si no, nos estaremos perdiendo de muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Como lo dijo Jesús, si Dios, y lo acabamos de leer, siendo soberano y todo, aún hace salir el sol para buenos e injustos, para quienes decimos y presumimos que hemos creído en Él, que somos verdaderos adoradores, ¿no tendrá Dios más bendiciones para nosotros? Sí, sí, sí las tendrá. Pero ¿por qué a veces no las tenemos?
porque a veces podemos estarnos alejando de la voluntad de Dios. Y diría Dios, y así yo no trabajo, así yo no bendigo, ¿sí? Así yo no, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Y bueno, y por ahí dice un subtítulo ahí, la libertad humana, un regalo dentro del plan divino, y ese tema lo veremos la próxima semana. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.